Muy buenos días. Hoy vamos a aprender a lo que es el gráfico de los signos vitales. Esta es la hoja de signos vitales que se emplea de forma física para graficar signos vitales. Hay que tener en cuenta que hoy en día los signos vitales se pasan a una plataforma que tienen las diferentes clínicas. En este caso, esta es la hoja de signos vitales que se emplea en forma física todavía en algunos centros de salud, ¿sí? En algunos programas, ¿sí? Que no está todavía digitalizados. Entonces tenemos acá, dentro de las hojas de la historia clínica, lo que es el encabezado. Entonces, donde tenemos el encabezado, vamos a ver que ahí está la pieza, en este caso la 1005 por un ejemplo. El número de historia clínica es el mismo número de la cédula. El primer apellido, segundo apellido y nombre del paciente. ¿Qué tenemos acá también? Tenemos lo que es la fecha en la cual se abre la hoja. Tenemos los días de hospitalización. Entonces ahí ustedes van a mirar en la hoja que ustedes tienen los días de hospitalización. En esos días de hospitalización es lo que lleva el paciente hospitalizado. Si empieza el día de hoy sería el día 0. Mañana ya a esta misma hora sería el primer día de hospitalización. En este caso acá sería el primer día, segundo día, tercer día, etcétera. Días de posoperatorio, si es un paciente que han operado, en posoperatorio es después de la cirugía, entonces acá también irían primer día, segundo día y tercer día. Acá que tenemos que vamos acá a hacer la gráfica de lo que es tensión arterial, temperatura, pulso y respiración. Para eso debemos tener un material. Uno son los diferentes colores. El color negro para tensión arterial, el color rojo para lo que es temperatura, el color azul para lo que es pulso y el color verde para lo que es respiración. Y fuera de eso debemos tener una regla, ¿sí? Una regla, esta es la regla para que no nos quede torcido el gráfico. Entonces, ¿cómo graficamos lo que es la tensión arterial? La tensión arterial la vamos a graficar de la siguiente forma. Ustedes se van por la columna de tensión arterial y van a mirar acá que el número 1, ¿sí? Sería por encima del número 1, la rayita que sigue por encima del número 1 es 100 milímetros, es 10 milímetros de mercurio. Por encima del 2, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90, 100 milímetros de mercurio. Entonces lo que vamos a hacer es la raya que está por encima de cada número lo vamos a tomar como 10 en este caso, 20 en este caso. Acá serían 110, 120, 130, 140. Si al paciente le dan una tensión arterial de 90-60 milímetros de mercurio, entonces tenemos el 90, que sería el número 9 por encima del número 9. En este caso, si nosotros vamos a iniciar la hoja de signos vitales, entonces acá tenemos un ejemplo. Sacamos a las 8 de la mañana, ¿sí? Acá arriba a las 8 de la mañana nos vamos por la columna de las 8 de la mañana y vamos a, en este caso, a tomar una tensión, o este paciente tenía a las 8 de la mañana una tensión de 110, ¿sí? 70 milímetros de mercurio. Entonces voy a iniciar a hacer los signos, pero lo que les quiero decir a ustedes es que cuando yo inicio a hacer signos vitales, por lo general uno le hace un rodete y parte desde ahí hasta donde va a iniciar los signos vitales. Esta es la primera, digamos, la primera gráfica que hacemos en los signos, la sacamos desde el sitio donde corresponda. Es como para llevar un orden dentro del gráfico y mirar el comportamiento de ese signo vital. En este caso, la tensión arterial la vamos a dibujar como una flecha hacia arriba y hacia abajo. Les voy a poner el ejemplo que les dije al inicio, que la tensión arterial está entre 90-60. ¿Sí? Entonces vamos a ver que 90 sería esta raya. El paciente estaría en este caso a las 4 de la tarde.
a las 4 de la tarde del día 1 de hospitalización, que sería este día, 4 de la tarde. Entonces, si vamos acá, vamos a unir 90, que sería 90 el punto con negro a las 4 de la tarde, y le voy a hacer una flechita subiendo. Y 60 sería el otro, entonces nos vamos a 60 por encima del 6, vamos hacia donde están las 4 de la tarde, ¿sí? Del día 1 de hospitalización, y ahí haríamos otro punto. Entonces vamos a hacer una flecha bajando. Con la regla lo que vamos a hacer es unir la flecha. Entonces vamos a pasar acá por el centro una flecha en donde eso nos dice que ese paciente a las 4 de la tarde del día 1 de hospitalización con la fecha que corresponde, ¿sí? Entonces tendríamos acá que tiene una tensión arterial de 90 la sistólica y 60 lo que es la diastólica. Si a las 8 de la noche, porque los signos vitales se deben tomar cada 4 horas en pacientes hospitalizados, si a las 8 de la noche nos da esa presión arterial 120/70, entonces sería 120 sería aquí por encima del 12, vamos bajando hasta lo que son las 8 de la noche, y ahí haríamos un punto. Y en el 70, que sería sobre el 7, vamos bajando, y ahí haría otro punto en donde voy a hacer una flecha bajando y una flecha subiendo, y con la regla de igual forma voy a trazar una línea en el centro. Así lo haríamos con todas las gráficas de presión arterial. Sí, en este caso ya es un paciente que lleva 2 días de hospitalización y les han tomado signos vitales en el transcurso de estos 2 días. Porque si no, estaríamos empezando desde estas columnas el día 0. Bien, ahora, ¿cómo se grafica la temperatura? Tomamos el lapicero rojo, el color rojo, ¿sí? En este caso el marcador rojo, porque es una hoja grande para poder explicar. Entonces aquí tendríamos que este paciente ingresó con una temperatura de 37, ahí la encerraron, ¿sí? En este caso la temperatura va de 2 en 2, entonces 35, en este caso acá encimita, en el centro sería 35, 35.1, 35.2 sería en el centro, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7 en la raya, 35.8 en el centro, 35.9 en la raya, 36 sería en el centro del número. Acá llegamos a 37, el paciente estaba con una temperatura de 37, ¿sí? Como le empezamos a tomar la temperatura, digamos, el primer día, entonces podría ser que a las 8 de la mañana le dio acá. Luego el segundo día siguió con 37, una temperatura estable, ¿sí? Acá hay otro ejemplo de temperatura, acá serían 37.2, si empezó con 37.2. Y acá, digamos, este es otro ejemplo, ¿no? No es que sea el mismo paciente que le vaya a dar 2 temperaturas, sino otro ejemplo, 37.2, la que tendríamos acá, y luego el paciente subió a 37.4, porque aquí sería 37.2, acá 3 y aquí 4, y nos dio acá 37.4. Esto es otro ejemplo de temperatura. Si vamos acá en el paciente que tenemos, digamos que ese paciente tiene fiebre y le dio 38, entonces nos vamos al número 38, que sería acá, nos vamos por todo el centro de ese número 38 hasta llegar a lo que es las 8 de la noche, ¿sí? A lo que es las 8 de la noche en este caso. Digamos que a las 4 de la tarde a este paciente le dio 37.5, nos iríamos acá a la rayita entre 37.4, 37.5, bajamos y haríamos un puntico acá que sería a las 4 de la tarde, que fue la primera atención que le tomamos nosotros en nuestro turno, y luego vendría acá a las 8 de la noche, 38, entonces tendría fiebre. En este caso, uniríamos acá y uniríamos acá, ¿sí? Y esto tendría que unirse con la temperatura que ya llevaba tomar el paciente de los turnos anteriores, ¿sí? En este caso nos vamos dando cuenta del comportamiento de la temperatura y nos damos cuenta de que ese paciente empezó
sin temperatura, pero luego empezó a incrementarse la temperatura y esa temperatura ya la tiene en 38 grados, ¿no? O sea que ya tiene fiebre. Bien, ahora ¿cómo graficamos el pulso? El pulso lo graficamos con color azul. Y en este caso también hay dos ejemplos de pulso. En este caso el pulso empieza con 30, va de 4 en 4, 30, la mitad de ese 30 sería pues el 30, un poquito más arriba sería 31, en la raya sería 32, un poquito más arriba sería 33 y acá en el centro sería 34, o sea que va de 4 en 4, usted lo que debe hacer es fraccionar el pedacito de cuadro que le queda en 4 partes iguales y así va subiendo. En este caso acá inicialmente tenía una frecuencia del pulso de 78, ¿sí? Tendría una frecuencia del pulso de 78, ese fue el pulso que le tomaron y de ahí en adelante pues se volvió a graficar pulso, ¿sí? Acá, aunque se debe graficar todos los días, entonces acá le siguió en 78, acá le seguiría en 78, acá le siguió en 78, ¿sí? Pero acá el pulso subió un poco. Si nos vamos de este punto donde estamos acá el turno anterior y nos venimos hacia acá, serían 82 ya de pulso. Y digamos que ahora le dio 90 de pulso. Entonces nos iríamos al 90, seguiríamos por la fila hasta llegar a donde le tomamos la presión en el turno de nosotros. Ahí colocaríamos 90 en el centro y uniríamos entonces lo que es el pulso anterior, lo uniríamos, ¿sí? Con el pulso que nos dio ahorita. Si a las 8 de la noche le volvemos a tomar el pulso y ese pulso nos dio, por decir algo, 82, entonces miraríamos acá el 82, nos vamos por la fila, nos iríamos hacia las 8 de la noche, que está acá arriba, hacia las 8 de la noche nos iríamos y en el centro sería 82. En este caso el pulso bajó un poquito, ¿sí? El pulso puede variar muy fácilmente y nos iríamos hacia ese sitio y ahí haríamos la gráfica del pulso y así sucesivamente. Si a las 12 de la noche que se le vuelven a tomar signos vitales, a este paciente le dio, por decir algo, ya está en reposo, está dormido y le dio, por decir algo, el pulso 70, nos iríamos al 70 en la columna de pulso, nos iríamos derechito hasta las 12 de la noche y haríamos el punto en el 70, ¿sí? Con las 12 de la noche, con el pulso de las 12 de la noche, con el pulso 70, y ahí graficaríamos, ¿sí? Hasta las 12 de la noche. Bien, y así con la temperatura y así con la presión arterial. Que la temperatura le dio, a esa hora ya le dieron analgésico, el paciente se tranquilizó, le dieron antihistamínico le dieron antipirético para que se le baje la temperatura. Entonces el antipirético le hizo bajar la temperatura a 37, entonces nos iríamos a temperatura 37, seguiríamos ahí y acá a un ladito, ¿sí? A un ladito del azul que coincide con la gráfica del azul, entonces nos dio 37 grados, ¿sí? Si seguimos acá nos da 37 grados y así seguiríamos graficando. Digamos que la presión arterial se mantuvo estable, le dio la misma presión arterial, le dio 70, 120, entonces acá sería 120, una flechita, 70, una flechita y trazarían la línea ahí, ¿sí? Que sería 70 y acá sería arriba por encima del 12, sería 120 y se mantendría entonces ahí ya seguimos graficando y ustedes se van dando cuenta en el comportamiento de la gráfica. Y nos falta la respiración. La respiración es la última columna y la respiración va desde 0 respiraciones, que sería la raya de abajo, 1 sería la rayita primera, 2 sería en el centro, 3 sería la raya, 4 sería en el centro del número, 5 sería la raya, 6 sería en el centro y así vamos subiendo. Entonces digamos la respiración normal está en un adulto entre 10 a 20 respiraciones por minuto.
Entonces, cuando nosotros llegamos y ya sabiendo que la respiración normal en un adulto es entre 10 a 20 respiraciones por minuto, lo que en este caso, en este paciente, se intuye cuando se aumenta la temperatura, se aumenta el pulso y también se aumenta la respiración. Sí, ustedes nos vamos a dar cuenta que aquí que hizo aumento de temperatura, acá también hizo aumento de la respiración, aumento del pulso. En este caso, la temperatura aumentó automáticamente. La respiración que estaba en 14, acá cuando aumentó la temperatura subió a 25 en este caso, ¿sí? Si vemos acá está el 24, acá sería el 25, subió la respiración a 25 y posteriormente ya cuando entró en estado de reposo hacia las 12 de la noche que se le volvió a tomar ya con el efecto de los antipiréticos y todo, en este caso bajó a 12. Entonces nos vamos acá a respiración, se la tomamos al paciente con los signos y nos dio 12 y la graficaríamos acá. Y así sucesivamente vamos a ver el comportamiento. Aquí ya sería el segundo día de hospitalización, el tercero, el cuarto, el quinto, etc. Así se grafican lo que son los signos vitales. Acá en la parte de abajo vamos a graficar lo que es el peso, que serían 70 kilogramos de ese paciente, la talla, que serían unos 70 metros, 1,70 metros, ¿sí? Y luego le sacaríamos el índice de masa corporal, que ustedes bien saben que es lo que es el peso, ¿sí? Dividido en lo que es la altura, ¿sí? La altura a la 2. O sea que esto lo multiplicaríamos por este mismo valor, 1,70 por 1,70, y esto nos daría el índice de masa corporal. Ya ese ejercicio ustedes lo hicieron en clase, entonces en la anterior clase. Entonces lo que hay que hacer, índice de masa corporal, y aquí anotar ese índice de masa corporal, ¿sí? Según esto estaría normal, ¿sí? Estaría normal, y habría que colocar aquí el valor que corresponde, ¿sí? Si ahí emplearíamos la tabla de lo que es el índice de masa corporal para mirar si está bajo de peso, si está el peso normal, si está en sobrepeso o si está obeso. Entonces, ya con esto sabemos cómo graficar los signos vitales y procedemos a los signos vitales que le tomamos al familiar o al paciente que tenemos. Lo vamos a graficar en la hoja de signos vitales que ustedes tienen, que es esta misma hoja que observamos el día de hoy acá. Entonces, la tarea sería hacer la gráfica de esos signos vitales. Gracias.